en esta noche vamos a culminar esta pequeña serie que tenemos, basado más en un texto que nosotros hemos desarrollado de Juan capítulo 3, versículo del 1 hasta el 21. Hoy estamos llegando a la tercera parte de este texto y estamos también finalizando este texto. Queremos pues orar un momento y empezar este tiempo para que juntos podamos desarrollar esta línea de pensamiento. Oramos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este momento que nos estás entregando. Gracias porque tú eres bueno en gran manera, bueno de tal forma que no podemos ni siquiera a veces concebirlo, entenderlo o a veces hasta sospecharlo. Sabemos que tu gracia se derrama sobre nuestras cabezas y sabemos que la bondad tuya alcanza no solo a justos, sino a injustos, no solo a buenos, sino también a pecadores y malos. Sabemos que nos rodeas de muchos favores y sabemos que todo esto es por la gloria de tu nombre. Permítenos, Señor, en esta noche entender más de tu palabra y rogamos, Padre, para que tú puedas hablarnos a través de tu mensaje y puedas enseñarnos tu verdad. Así lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. En el capítulo 3 de Juan, no sé si usted tiene ahí su Biblia, Juan capítulo 3, versículo 1. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos prestarle una Biblia. Solo tiene que levantar su mano y mis hermanos sugieres van a llegar con una Biblia y le van a abrir en ese capítulo y usted puede leer y seguir la línea de este pensamiento. Si usted es un hijo de Dios que no tiene una Biblia, muy bien, igual levante su mano, pero ya es tiempo que se compre una Biblia. Si usted nos está visitando, con toda confianza pida una Biblia y nosotros le vamos a llevar. Muy bien, Juan capítulo 3, versículo 1, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estos dos primeros versículos nos hablan de una realidad que en este momento está sucediendo. Es el momento de la fiesta de la Pascua, en el tiempo en que este hombre viene a visitar a Jesús. Lo hace de noche. Los líderes religiosos habían ya dado una sentencia sobre todo aquel que pudiese juntarse con Jesús. Si alguien se juntase con Jesús, iba a ser, como en este tiempo lo llamamos, excomulgado. Lo iban a sacar del templo, lo iban a sacar de las sinagogas y no iba a poder tener acceso a poder enseñar. Estamos hablando de los líderes religiosos. Nicodemo, este hombre, la Biblia nos enseña en estos primeros versículos que era un principal. O sea, dentro de los 70 líderes religiosos que habían en ese tiempo, los fariseos, una élite, un Sanedrín se le llamaba, este hombre era uno de los líderes principales en este lugar. Viene a Jesús de noche, se encuentra y tiene una entrevista en lo secreto con Jesús. Algunos dicen que probablemente lo hacía porque un rabí tenía la costumbre de estudiar de noche. Otros dicen que Jesús lo atendió de noche porque de día estaba completamente enfocado en atender las necesidades, en enseñar del reino y en sanar a los enfermos y alimentar a los hambrientos. Otros dicen, según el texto que nos enseña, es que Nicodemo no se quería exponer a que lo vieran con Jesús. Y definitivamente esto parece más cierto que las otras presuposiciones. Nicodemo estaba tratando de evitar que lo llamasen un discípulo de Jesús, pero lo llama rabí. Y cuando viene a Jesús le habla no solo en su nombre. Si usted se da cuenta, en el versículo 2 dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo estaba representándose no solo a sí mismo, sino también a un grupo que había empezado a ver en Jesús esta promesa que ellos esperaban por siglos: la venida de un Mesías. Ellos esperaban por siglos en la llegada de alguien que los iba a libertar. Y habían empezado a elaborar muchos tipos de teorías de cómo iba a ser este libertador. Pero ninguna de las teorías que habían elaborado a lo largo de los siglos encajaba con lo que estaba presentando aquí Jesús. Un pobre y humilde carpintero
alguien que no tenía dónde recostar la cabeza, una persona que en lugar de hacer alarde era más bien una persona mansa y humilde de corazón y no se asemejaba en nada a lo que ellos esperaban. Un guerrero, un libertador que los iba a llenar de tesoros, de oro y de propiedades, y como consecuencia los iba a libertar del yugo del imperio romano que en ese momento tenía pues sujeta a muchas naciones. En ese momento el imperio de Roma tenía pues un gran auge en muchas partes de la tierra. Y una de estas naciones eran los judíos, Israel. Pero ellos esperaban un Mesías y Nicodemo está viendo las señales. Si usted retrocede un poco en los versículos, dice en el capítulo 2, versículo 22, 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Qué eran estas señales? Si usamos un lenguaje mucho más contemporáneo, Jesús hacía milagros. Y estos milagros estaban atrayendo a las personas por multitudes. Y muchas de estas personas se estaban convirtiendo y tratando de seguir a Jesús por los milagros. Y Jesús definitivamente estaba haciendo estos milagros porque las credenciales que lo acompañaban no solo en su mensaje, las credenciales que lo autenticaban delante de todos eran hacer estos milagros. Entonces, como estaban viendo estos milagros, la gente estaba cayendo en cantidades detrás del maestro. Pero una de las cosas que nos dice el texto es que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba? ¿Por qué no se quedaba convencido de que estos que ahora eran seguidores lo estaban siguiendo por buena fe? Simple, porque las señales o los milagros que se estaban haciendo solo estaban deleitando los ojos, estaban deleitando los sentidos, pero no estaban anclando en el corazón. Es como cuando usted escucha de estas personas que van a ver milagros, cruzada de milagros en el Estadio Nacional. Va a venir Chin Chun Pan y lleve a sus enfermos, lleve a los que están paralíticos porque va a haber milagros y sanidades. Y llevan a toda la gente. Y la gente trata de buscar y encontrar un milagro. Y de alguna manera estos milagros, cuando uno mire las escrituras, también se pueden falsificar. Pero la gente solo está yendo para ser sanada. La gente solo está yendo para ser suplida. La gente solo está yendo para ser aliviada. Y una vez aliviada y una vez suplida, se olvida de su problema y también se olvida de aquel que le hizo este milagro. Esta es una de las razones por la que Jesús no se fiaba de los corazones que cedían ante estas maravillas. Él simplemente hacía estas señales para dar las credenciales de que Él era el que estaban esperando. Hasta el día de hoy ellos todavía siguen esperando el Mesías. Los judíos finalmente lo rechazaron. Eso es lo que nos muestran las escrituras. Y los judíos finalmente rechazaron al Mesías. Y hasta el día de hoy la nación de Israel espera a su Mesías. Asimismo, la nación árabe está esperando a su 12º imán. Cuando vuelva su 12º imán, instaure la paz en la tierra. Y pronto va a venir ese Mesías y ese 12º imán, pero en la figura del anticristo. Pero estos recién ahí van a creer cuando sean embaucados. Tanto los árabes como los judíos creerán en ese Mesías, pero será el embaucador, o como otros lo conocen, el hijo de perdición, el anticristo. El Mesías ya vino y está por retornar por segunda vez. Pero muchas naciones, incluyendo los judíos, aún esperan por su mala concepción en cuanto a Jesús. Jesús no se adecuaba a la esperanza que ellos tenían. Jesús no caía en los patrones de conducta que esperaban de ese Mesías. ¿Sabe? Muchos de nosotros podemos tener un tipo de Dios. Yo recuerdo un Dios de la abuela que tenía y este Dios era sobornable. Era un santito ahí y que cuando la abuela quería lograr algo me mandaba corriendo a comprar la velita misionera. Yo ahí corriendo, y si no encontraba la velita misionera en la tienda del chino, tenía que correr hacia otro lado, pero tenía que encontrar la velita misionera, porque cuando le prendía la velita misionera al santito se le cumplían sus peticiones. Ay, que no se le cumplieran, no le compraba velita misionera. ¿Te das cuenta un Dios que viva a través de una velita misionera? ¿Saben lo que es una velita misionera?
Muchos de ustedes parece que no saben eso. La velita misionera es una velita roja nomás chiquita que se le prende a la figura de un santo. O hay otros santos que son cómplices. Usted ha visto estos choros que van a ir a robar y se encomiendan a su Dios y le dicen: Sarita, que por favor todo me vaya bien. Voy a hacer este trabajito por favor y que no me vayan a... Es un Dios cómplice, un Dios corrupto. Un Dios corrupto que permite que le roben a otros, que permite que asesinen a otros, pero que le vaya bien. Esa es una mala concepción de Dios. Pero de alguna u otra manera fuimos creados para relacionarnos con Dios. Y si no podemos llegar a relacionarnos con Dios, nos construimos un Dios. Este puede ser el dinero, este puede ser nuestros hijos, o este puede ser cualquier otro tipo de Dios que puede estar allí albergado en nuestro corazón. Jesús tiene una entrevista con este hombre. No era cualquier hombre, era un principal entre los judíos. Era un hombre muy respetado entre estas personas. Y cuando tiene una entrevista es atraído también hacia Jesús por las señales que hacía. Dice en el versículo 3, versículo 2 le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le va a responder más bien de otra manera que él lo esperaba y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde, versículo 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto para Nicodemo es un nuevo concepto. Nunca lo había escuchado, nunca lo había entendido. Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no puede concebir en su cabeza poder nacer de nuevo. Y va a usar lo que él sabe claramente. Voy a meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Le habla de una manera lógica, de una manera humana. ¿Cómo puedo nacer de nuevo si ya estoy viejo? Y Jesús no le está hablando de ese nuevo nacimiento. Jesús le habla de un nacimiento espiritual, un nacimiento que viene desde lo alto. Y esto no le cuadra a Nicodemo. Simplemente no le cuadra porque él no necesitaba nacer de nuevo según su concepción. Según su concepción, él era un candidato seguro para irse al cielo. Había guardado los mandamientos de la ley, había guardado las fiestas que manda la ley, había hecho las cosas más limpias con su mano, lavarse la mano, lavar los utensilios, todo lo que tenía que ver con higiene. Había guardado las ceremonias, las fiestas ceremoniales, las ofrendas, los diezmos. Todo lo había hecho de tal manera que para Nicodemo nacer de nuevo era inaudito. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Para irme al cielo debo nacer de nuevo? No, si soy un candidato adecuado para irme al cielo. Y esto definitivamente no cuadra en el pensamiento de Nicodemo. Esto es un nuevo concepto para él. Y es así. Muchas veces cuando nosotros llegamos y se nos habla de Jesús, medimos nuestros actos, medimos nuestra vida, no comparado con la santidad de Dios, sino con el choro que acaban de agarrar en la esquina. Yo no soy malo, ese es malo, ese le roba a la gente. Yo no soy malo, esa es mala. Mira la borracha, para metiéndose en problemas, deja a sus hijos en su casa, se va a tomar, viene en la madrugada, su esposo ni sabe. Ella es mala, ella necesita a Jesús. ¿Yo por qué voy a necesitar a Jesús? Soy una persona que trabaja, ni tomo, ni bebo, ni me amanezco, doy de comer a mis hijos, pago mi alquiler, pago mi agua, pago mi luz. Nadie me está tocando la puerta pidiéndome que le pague. Al contrario, soy una persona de buen ejemplo. Yo no necesito a Dios. Eso es para los ladrones, ese es para la gente desesperada, ese es para los deprimidos. Y Nicodemo definitivamente se está estructurando ante lo que Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice: eso es inaudito. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Yo no necesito. Es más, yo soy como ese joven rico que le está pidiendo a Jesús: ¿cómo hago para irme al cielo? Si he cumplido todo con Dios, ¿qué más me falta? Pero ese no es el problema. El problema no es cuánto hayas hecho de mal, ni cuánto hayas dejado de hacer. Nicodemo está entendiendo esta gran verdad. Yo me voy al cielo porque hago cosas buenas. Yo me voy al cielo porque yo soy una persona que cada cierto tiempo
tiende su mano al pobre. Yo me voy al cielo porque cada tiempo yo atiendo a las viudas. Yo me voy al cielo porque cada sábado, ahí en los tiempos de Jesús, cada sábado yo estoy de pie en la sinagoga. Y si paso por la sinagoga, me persino y estoy bien con él. Y si hay por ahí un velorio, también me persino y todo está bien. Nicodemo está teniendo su propio concepto de lo que es ser bueno y merecer el cielo. Pero no podemos decir nosotros algo semejante. La Biblia no nos enseña que nos vamos al cielo porque nos portamos bien o porque nos portamos al mal. La Biblia enseña que nos vamos al cielo porque Cristo perdona nuestros pecados. La Biblia enseña que todos nacemos pecadores. Desde el niño tan pequeño que puedes tener a tu lado y que parece que fuese una santa ovejita, hasta la persona que de pronto está viviendo una vida completamente desordenada. Nicodemo se va a enfrentar con estas realidades. Y sabe, hermano mío, Dios es un Dios completamente distinto al Dios que muchas veces podemos concebir. Ya hemos hablado de ese Dios sobornable, ya hemos hablado de ese Dios corrupto, o ya hemos hablado de ese Dios manipulable. Dios no es así. Dios es santo y Dios es bueno. En el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, estamos hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una intención aquí que se revela para ir avanzando con la enseñanza. Hay una intención que se revela de parte de Dios. El versículo 16 nos dice que Dios amado, de tal magnitud tiene Dios el amor hacia la humanidad que ha enviado a su Hijo. A una de las cosas más exclusivas que tiene a su lado. Alguien tan parecido como Él, un monogénes. Alguien, si lo traducimos, alguien único en su especie, no repetido, no semejante a nada en la creación. Y lo envía para poder rescatar a aquellos que se habían perdido. Y es interesante poder ver que el amor de Dios se da para que sus criaturas no se pierdan. Y esto vamos a desarrollar en esta noche. Para que al contrario, más bien, estas criaturas sean rescatadas. Pero sabe, dice el versículo 17 que se nos muestra la intención de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y el versículo 17, capítulo 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Nota esto. La primera intención que vemos aquí en Dios es que Dios no envía a Jesús para condenar al mundo, sino, dice, al contrario, para que el mundo sea salvo por él. Este es un Dios completamente distinto a los dioses que hemos escuchado a lo largo de la historia. Si usted mira los dioses que tenían los Nazca, o usted mira los dioses que tenían los mochicas, o usted mira los dioses aztecas, o mira usted los dioses griegos y romanos, eran dioses sedientos de sangre. El Dios que llegó hacia la región de Filistea, toda esta parte de Canaán, eran dioses sedientos de sangre, que se les sacrificaban niños, que se les sacrificaban seres humanos. Pero este Dios no es un Dios sediento de sangre. Este es un Dios que excede en amor y que no viene a traerles juicio. El juicio los traemos nosotros mismos. Es un Dios que viene a tender los brazos, viene a tender los puentes para rescatar a su creación que se ha defraudado, que se ha alejado. Y esto es lo que primero se revela aquí en las Escrituras. Porque no envió Dios al Hijo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿de qué tiene que ser salvado el mundo? Necesitamos ahondar un poco en la verdad bíblica desde la creación del mundo. ¿Sabe? Surgen algunas preguntas para esto. ¿El pecado dónde se originó? ¿En el hombre o antes del hombre? Cuando uno mira las Escrituras se va a dar cuenta que el pecado no se ha originado en el hombre. El pecado fue inyectado al hombre. Es para hablar un tema mucho más contemporáneo. El pecado fue introducido al ser humano. El pecado ya existía.
Y cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, el pecado ya existía con mucho tiempo atrás. El enemigo de Dios, Lucero, trajo el pecado y lo introdujo en el ser humano. El hombre, tomando del fruto que Dios le dijo no has de tomar de él, el hombre puso el pecado en su propia vida. Y dice la Biblia que las consecuencias pasan hacia una y otra generación. Entonces, una de las primeras verdades en cuanto al pecado es que nosotros nacemos pecadores. No hace falta que te vuelvas o aprendas el pecado. Naces pecador. Si no, mira a tus hijos. Si no, mírate a ti mismo. Mira cuando te mienten a veces, o mira cuando insinuándote todavía que te dicen la verdad, ellos en tu cara pueden estar haciendo otras cosas. Nacemos pecadores. Y esto no se ha producido en nosotros. Es algo que nosotros heredamos tras siglos y siglos de existencia humana. ¿Hay alguna responsabilidad del pecado en ti? No. Esa es una de las primeras verdades. Lo segundo es que el pecado, una vez instalado en el ser humano, nos lleva a hacer grandes y grotescas situaciones. De alguna u otra forma el pecado, una vez que está instalado en el corazón del ser humano, lo lleva hacia una y otra perdición. Algunos tienen la cojera de la borrachera, otros son homosexuales, otros le pegan a sus mujeres, otros son ladrones, otros son orgullosos, otros son mentirosos, otros todo junto eso, otros, hay de todo, de todos los calibres. De todos los calibres. Aquí no hay que yo peco menos y tú pecas menos. Nada, aquí todos nacemos pecadores y desarrollamos el pecado en nuestras vidas conforme vamos creciendo día a día. ¿Cuál es la paga de ese pecado? La Biblia dice que la paga de ese pecado es la muerte. La muerte. Dios es un Dios justo, un Dios santo y exige delante de Él ningún tipo de pecado. ¿Sabe? Aquí es donde nosotros tenemos que entender esta gran verdad. Es por eso que Jesús decía en otra parte de las Escrituras: de cierto os digo, el que oye mi palabra, mi mensaje, y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es una demanda que Dios hace de todo aquel que escucha su mensaje. Esto no es, como le digo hace un momento, esto no es solo para borrachos, esto no es solo para drogadictos. Hay un mal concepto de la sociedad que solo Jesús lo necesitan las personas así. Todos necesitamos de Jesús, todos, porque nacemos pecadores y hay una paga para el pecado. Y Dios, sabiendo que esa paga viene próxima, Dios envía a aquel que puede rescatarnos de esas consecuencias. Usted y yo, de alguna manera, si ya somos cristianos, usted y yo en algún momento hemos tenido que entender que estamos en problemas. No por la magnitud de nuestros pecados, sino porque no tenemos a Jesús en nuestras vidas. Tener a Jesús en sus vidas no significa que usted pertenece a una exclusiva religión. Esta es una experiencia entre usted y el Señor ha de morar en su corazón. Pero hay algo que también tenemos que entender. Que el que no cree, dice, versículo 18, y esta es la condenación, versículo 18, perdón. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer, hermano mío, amigo mío, para ir avanzando con esta enseñanza, creer no es solamente saber. A veces confundimos el saber, yo sé que esto es cierto, yo sé que esto es real, con creer. Creer significa, más que un conocimiento pasajero, significa más bien algo que es sostenido de una relación. Yo creo en Jesús. Jesús ahora sostiene una relación conmigo. En el momento que yo invito a Jesús a mi vida, reconozco que soy pecador. Necesito entender que ahora debo sostener una relación con Dios. Compromiso. Y es aquí donde muchos no entienden esta gran verdad. El asistir a una iglesia por mucho tiempo sin haber dado el paso para aceptar a Jesús en su vida, no lo hace
libre de la condenación. Al contrario, usted está rumbo hacia el infierno. Pero lo que debemos entender más claramente es que si yo creo en Jesús, es algo que yo sostengo con Él día a día. Empiezo a relacionarme con Él. No significa que acabo de dejar de pecar de la noche a la mañana. Mi vida, mi desarrollo de mi carácter se va forjando día a día. Pero yo sostengo ahora una relación con Él. Creo quién es Él. Dios lo ha enviado a su Hijo y ahora este Hijo ocupa en mi corazón la prioridad de mi vida. Pero sin embargo, la Biblia nos dice también en el versículo 18, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación, ojo aquí la descripción, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, o sea, a Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este último versículo 21 es una invitación de Jesús a Nicodemo. Tú que practicas la verdad, ven. Nicodemo, más adelante usted va a darse cuenta que Nicodemo ahora ya no está escondido. Acaban de crucificar al maestro y el maestro está colgado en una cruz. Y ahora Nicodemo, usted lo va a ver allí con José de Arimatea, siendo parte de la descolgada que se hace del cuerpo y del entierro al maestro. Se exhibe públicamente. Nicodemo finalmente acaba esta historia. Aunque aquí al principio no entendía muy bien lo que era todo esto, la historia nos muestra en la Biblia que finalmente termina por aceptar a Jesús como su Señor. Pero hay una enorme realidad de por qué la gente no cree. Jesús ha pagado por nuestros pecados. El Padre se ha desprendido de lo más valioso que tenía en su vida. Y el Padre ha enviado a su Hijo. Y su Hijo ha pagado por nuestros pecados. La deuda ha sido cancelada en la cruz del Calvario. Pero esto a su vez también significa una gran verdad. Que aunque la deuda ha sido cancelada, la responsabilidad es personal de cada uno de nosotros. Por eso es que en el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente a veces no quiere venir a la luz. Una de las grandes verdades, simples verdades, es porque aman más las tinieblas que la luz. No hay otra respuesta. Prefieren seguir viviendo de una manera. Prefieren seguir relacionándose de una forma. Prefieren desarrollar su vida de una manera tal que Dios dice no es por ahí, y ellos dicen, pero si voy a Jesús, me va a poner por aquí o me va a poner por allá, mejor no voy. Con Dios no se juega, y probablemente dice mucha verdad, pero lo dice porque sabe claramente que no quiere seguir un tipo de vida. Venir a la luz no significa que ahora te vas a poner corbata, saco o sotana. Venir a la luz significa que voy a entender claramente que soy un pecador y que debo arrepentirme de mis pecados y decirle a Jesús, estoy en problemas contigo, necesito tu perdón. Lo que vamos a ver a continuación, probablemente esta es una de las cosas que los seres humanos le llaman mitos o le llaman un cuento de fantasía de alguna cultura. Pero la Biblia nos habla que esto es una gran realidad. Probablemente no sea la imagen más correcta que nosotros podamos tener, pero este lago que usted ve, la Biblia le llama la segunda muerte. Nosotros todos conocemos la muerte natural, que mata plantas, que mata animales, que mata seres humanos. Pero la muerte que mata a la muerte natural es esta que le llama la Biblia el lago de fuego. Otros en las escrituras lo nombran el infierno. Otros le llaman el gusano que nunca muere, o las tinieblas, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla claramente que hay finalmente un final para todo esto. ¿Para quién fue creado el infierno?
para el ser humano no ha sido creado para el ser humano. Las escrituras nos narran claramente que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Simple y llanamente fue creado para el diablo y sus ángeles. Porque recuerde que el pecado está mucho más atrás que los seres humanos. Pero lastimosamente, cuando Jesús nos pone delante de nosotros la gran oportunidad de salvarnos, tal como dice el versículo 19, el hombre dice: paso, no tengo nada que ver con esto. Hay otros que dicen: todavía soy chibolo, tengo muchas cosas que gozar. A ver, déjame un par de añitos más todavía. La vida es para vivirla, para gozarla y no para hacerme omonce. Y algunos así eligen ante la responsabilidad que Dios les pone. Y esta es una enorme responsabilidad. ¿Sabe? Hace un año atrás, en Radio Programas del Perú, Diálogos de Fe se llama ese programa, los sábados en la mañana, Monseñor Cipriani estaba hablando acerca del infierno con este entrevistador. Y Cipriani decía ahí, a su concepción de lo que era el infierno, él dice: Dios es amor y Dios es muy bueno, dice. Y yo no creo, dice, yo no creo que Dios mande al infierno a nadie. Eso es como él decía y como concebía. Pero él decía: yo no creo. Él no decía, no sé qué dice la Biblia en cuanto a eso. Él no estaba opinando en base a eso. Él estaba opinando en base a lo que él sentía y a lo que él presuponía. Pero la Biblia dice que sí, Dios es bueno y por eso que no quiere que nadie se pierda. Pero la Biblia también dice que Dios es justo. Y así como la moneda tiene una cara, hay otra cara de la moneda. Dios es bueno y a su vez también es justo. Y todo aquel que lo rechaza finalmente, necesariamente va al lago de fuego. ¿Sabe? Los textos que vienen a continuación es el tiempo final, cuando el que esté sentado ahí, usted se va a dar cuenta que primero ocupó un papel, el papel de Salvador. Y ahora dice el texto ahí: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando hablamos de pequeños y de grandes, no hablamos ni de estatura ni de edad, sino que estamos hablando de ricos y de pobres, de nobles y de plebeyos. Estamos hablando de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, note ahí, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Simple, sencillo, revelador, contundente. Y usted puede creerlo, o como puede también usted decirlo: son sonceras, son mitos, son payasadas, es religión. Usted puede llamarlo como le quiera llamar, pero de su responsabilidad usted nunca se va a librar. La idea que nosotros presentamos, este final de este diálogo, es lo que Jesús le está tratando de decir a Nicodemo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En ese mismo momento está decidiendo su propio destino, porque simple y llanamente no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús en mente estas cosas. Y sabe, ¿por qué le digo esto? Porque hay algunas verdades que definitivamente Nicodemo no entendía. Les dice en el versículo 12 del capítulo 3, le dice así: si os he dicho cosas terrenales, o sea, cosas de la tierra, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo me vas a creer si yo te cuento lo que hay en el cielo? Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Si no me puedes creer las cosas terrenales que te estoy hablando, ¿cómo me vas a creer si yo te empiezo a contar lo que se viene más adelante?
¿Cómo me vas a creer si yo te cuento la realidad de la eternidad? Nicodemo no podía pasar ni siquiera la primera prueba de creer por fe lo que estaba viendo ante sus ojos. ¿Cómo iba a creer aquello que ni siquiera concebía que existía? Sabe, hermano mío, amigo mío, esta es la gran realidad de esta entrevista, este encuentro secreto. Nicodemo finalmente entendió claramente la invitación de Jesús. Recibió al Señor como su Salvador, como su Señor. Y esto en algún momento cada uno de nosotros lo hemos tenido que hacer. Y si aún todavía no hemos dado este paso, créeme que esto no es solamente para delincuentes, para marcas o para choros. Esto tiene que ver con toda la humanidad. Usted es responsable de responder ante la invitación del Señor. Si en esta noche usted puede tener un poco de fe en su corazón, si Dios ha estado hablando ahí en tu corazón, solo tú lo debes saber. Dios ha estado hablándote a tu corazón, es un buen momento para responder, porque esto se hace por fe. Esto se hace por fe. Y si ahí en tu corazón Dios ha estado tocando tu vida y Dios te ha estado llamando a tener un encuentro con Él, no dejes pasar este tiempo. Todos nosotros en algún momento vamos a responder ante esta gran verdad. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Uno de los discípulos de Jesús le pregunta a Jesús, ¿cómo podemos ir a Dios el Padre? Y Jesús le dice, ustedes ya saben el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Nadie puede ir a Dios si no es a través de mí. Y esta es la gran verdad. Tenemos un peaje que nos cobra injustamente, tal vez los peajes que tenemos que pagar y los pasajes suben, o un taxi nos cobra la venida hasta acá, pero tenemos que pagarle el peaje para cuando regrese. Y de alguna manera, si usted quiere venirse así, tiene que pagar peaje. Esta es la única manera de venir a Puente Piedra si va a venir por auto, a menos que lo traigan de otra manera, por helicóptero. Pero si usted va a venir en auto, tiene que pagar de alguna otra manera, o salir, tiene que usted pagar un peaje. La única forma de poder llegar a la eternidad y de poder tener acceso al cielo es a través de Jesús. No hay otra manera. Nicodemo lo tuvo que entender. Nicodemo estaba confiado en todo lo bueno que él se desarrollaba, en las muchas cosas buenas y correctas y morales y éticas en su vida. Pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y todos nosotros en algún momento de nuestros días necesitamos entender esta gran verdad. Somos pecadores, necesitamos arrepentirnos y nacer de nuevo. Hoy quiero hacerle una invitación. Si usted quiere responder esta invitación, hágalo en su corazón. Permita que Dios lo selle y lo haga a su pueblo.